poquito lo que hemos visto el día de ayer. El caso de la Guerra del Pacífico, habíamos ido viendo, el punto principal va a ser el caso de los tiempos en los cuales se desarrolla la Guerra del Pacífico. Va a ser los años 1879 para el caso de Bolivia, solo hasta el año 1880. Como habíamos dicho, la actuación boliviana va a ser solamente 2 años y nada más. En el caso de Perú, como siempre se indica, va a estar todavía vigente Perú en el conflicto hasta el año 1884, tiempo en el cual se va a ir desarrollando un conflicto más duro en el territorio peruano entre Chile y Perú. Ahí está, vamos viendo los antecedentes, les decía. El caso de Mariano Melgarejo habíamos detallado, ha sido uno de los presidentes más duros en el caso del gobierno boliviano, por el caso de lo que habíamos dicho, entrega de territorios no solamente a Chile, sino también lo va a hacer al caso de Brasil, que más adelante vamos a ir detallando ese punto, en la guerra del Acre. Otro punto importante va a ser el caso de la zona de beneficios mutuos que el día de ayer habíamos dicho, ha entregado una zona que era boliviana y con ese territorio es que Chile firmó este tratado internacional, haciendo que Bolivia ceda también una parte de su territorio para la explotación de las riquezas en conjunto. Hemos visto el caso de la firma del contrato entre el gobierno boliviano y la compañía de salitres ferrocarriles de Antofagasta, que como siempre les indico, es de capital chileno e inglés. No se van a olvidar este dato, como siempre les indico. Se ha firmado este contrato y posteriormente se va a ir a una disputa. Por un detallito importante va a ser el caso de Tomás Frías, va a firmar un nuevo tratado de límites con Chile, se anula, hemos dicho, la zona de beneficios mutuos que había firmado el personaje Mariano Melgarejo. Hemos detallado este tanto también sobre los años en los cuales se ha desarrollado un maremoto en Bolivia, una sequía en el territorio boliviano y ha dado paso justamente a la imposición por parte de Hilarión Daza de los 10 centavos por quintal de salitre a la compañía ya mencionada. Y está. Entonces, ese es el punto hasta donde habíamos desarrollado el día de ayer. Vamos a continuar, compañeros. Anótense el subtítulo, Desarrollo de la guerra. Como están observando, este es el punto principal de la historia, o uno de los puntos principales de la historia de la Guerra del Pacífico. El caso principal, anótense la fecha específica de lo que va a ser el inicio de la Guerra del Pacífico. Anótense la fecha 14 de febrero del año 1879, no se vayan a olvidar para nada, 14 de febrero de 1879. El caso importante va a ser siempre recordar que es el inicio, van a ir tomando nota, inicio de la Guerra del Pacífico. Como siempre les digo, tiene 3 datos importantes esta misma fecha, 14 de febrero de 1879. Como primer punto, les dijimos, es el inicio de la Guerra del Pacífico, es lo más general que tenemos. En segundo punto, la misma fecha representa Chile invade Bolivia. Ese es el segundo punto que tienen que ir tomando nota, compañeros. Chile invade Bolivia. Tiene un tercer dato más, es la misma fecha, estamos hablando de lo mismo, el inicio de la Guerra del Pacífico de forma general, más concreta es la invasión de Chile y más específico, ¿qué es lo que ha hecho Chile en cuanto a Bolivia? Ahí está la fecha, como pueden observar, y el detalle, la toma de Antofagasta. Eso es lo que sucedió ese 14 de febrero. Como siempre les digo, les pueden preguntar de diferentes maneras, en el examen. Les pueden decir cuándo fue el inicio de la Guerra del Pacífico, 14 de febrero de 1879. Les pueden preguntar también qué es, o en qué fecha se desarrolló la toma de Antofagasta. Igual la misma fecha, ¿no? De diferentes maneras les pueden ir preguntando.
Ahora, si vamos a detallar un poquito el aspecto de lo que ha sido la toma de Antofagasta. El día de ayer les había dicho, Chile y Bolivia, concretamente la empresa Compañía de Salitres, estaba en conflicto con el gobierno boliviano, tratando de discutir y arreglar el tema de los 10 centavos por quintal de salitre. Chile, desde su posición, tenía la idea de que en realidad no se debería de pagar los 10 centavos por el contrato que se había firmado con Bolivia. Pero desde la posición boliviana, y como ya habíamos dicho, Bolivia nunca había desarrollado la legalidad completa, vamos a decir así, el reconocimiento del contrato por parte del Congreso boliviano. Entonces, mientras esto se estaba desarrollando, lamentablemente en el caso de Chile, ya había tomado muy de cerca el puerto de Antofagasta, solamente como disuasión, 3 barcos de guerra. Ahora, el 14 de febrero lo que sucede simplemente es el desembarco de las tropas chilenas en territorio boliviano, Antofagasta. Vamos a detallar cuántas personas o con cuántos soldados Chile ha podido tomar Antofagasta. 200 soldados. Ahí está, vayan tomando nota. 200 soldados chilenos son los que van a desarrollar la toma de Antofagasta. Otro detalle interesante, 3 buques de guerra, como ya habíamos dicho, ya estaban en proximidades del puerto, pues nuevamente hay que anotarse 3 buques de guerra, 3 barcos de guerra, entonces están muy cercanos a lo que va a ser Antofagasta. ¿Qué otros detalles más tiene el aspecto de Chile? Eso no hay que dejar de anotar. Armas de Inglaterra. Armas de Inglaterra. Las armas han sido traídas desde Inglaterra. El aspecto interesante de Inglaterra, el día de ayer les había dicho, no hay que olvidar el tema. Inglaterra también está metido en el conflicto. Y un último detalle, estrategia militar de Inglaterra. Haciendo un paréntesis en este detalle, para que me entiendan un poquito mejor, en el caso de las guerras modernas, interesantemente, eh, Afganistán había tenido un combate con la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría, y lo interesante del asunto es que Afganistán es un pequeño país casi del Medio Oriente, e interesantemente pelea con una potencia mundial en ese momento, la Unión Soviética, y quién es el que va a vencer esa batalla o esa guerra, va a ser Afganistán. ¿Quién es el que apoya a Afganistán? Va a ser Estados Unidos, pero con armamento y estrategia militar. ¿Qué es lo que entendemos en esta situación? Es que Inglaterra, en este caso, está apoyando a Chile de la misma manera que en algún momento Estados Unidos lo va a hacer frente a la Unión Soviética. No sé si me dejo entender. Se puede vencer a una potencia mundial con estrategia militar de otro país y con armas. Es el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, lamentablemente, Chile está apoyado por Inglaterra. Si buscamos en el contexto de ese momento, siglo XIX, qué es lo que está sucediendo en el mundo y quién es potencia mundial, sorpresa, compañeros, Inglaterra es potencia mundial, es imperio en ese momento. Es un imperio colonial, al igual que España, al igual que Francia, al igual que Alemania en parte, son países importantísimos, potencias mundiales. Entonces, fíjense, él es el que apoya a Chile contra Bolivia. Para que tengamos el dato más claro, ahorita les doy otro detallito. Ahí es, eso es lo que tiene Chile. En cuanto a Bolivia, lamentablemente ha sido muy descuidada las fronteras bolivianas y los puertos específicamente y las zonas muy afuera, por decir así, de lo que es el centro de Bolivia, Sucre, van a ir tomando nota. 60 soldados. Ahora, en las reseñas siempre se cuenta esto. No son 60 soldados del ejército boliviano, no lo son. Son 60 soldados municipales. Estamos hablando que son más o menos gendarmería, policía boliviana, guardias si quieren ustedes, que están simplemente cuidando el municipio de Antofagasta. Nada más,
no son del ejército boliviano. Eso es lo lamentable. Así de descuidado ha estado este puerto. En el caso de los barcos, hay un documental que es de Diremar. Alguno de ustedes, si es que lo puede buscar en el internet, como siempre les digo, hay la posibilidad de seguir este documental, descargarlo, está en el YouTube, es del, como les vuelvo a repetir, de la oficina de Diremar. En ese documental es bien interesante lo que cuenta. Se dice que Bolivia tenía un barco de guerra, pero este barco de guerra, interesantemente, no era propio de Bolivia. Es decir, estaba en administración, pero no éramos nosotros los dueños. ¿De quién habíamos alquilado el barco de guerra que Bolivia tenía por seguridad en las costas del Pacífico? De Inglaterra. En el documental de Diremar cuenta específicamente y dice, cuando Bolivia tenía o contaba con el barco todavía, flameaba la bandera boliviana rojo, amarillo y verde. Pero interesantemente, cuando se desarrolló el conflicto, Inglaterra baja la bandera boliviana y coloca la bandera de Chile. Ahí está en el documental, lo pueden seguir un poquito, como siempre les digo, es buena información, interesante para ir resaltando y teniendo retroalimentación del tema que estamos viendo ahora. Lamentablemente Inglaterra está bien metido en el asunto. Otro de los detalles que quiero que resalten para ver por qué motivos Chile toma Antofagasta, por qué ha sido tan sencillo. En realidad, la población de Antofagasta era mayoritariamente chilena. Les voy contando un poquito. En realidad, en la geopolítica de Chile, para ese entonces, se decía que Chile tenía que expandirse hacia la Argentina o hacia el norte de Bolivia para crecer. En las ideas de Chile era el pensamiento. Si Chile no se expande, automáticamente en algún momento de la historia de Chile iba a desaparecer. Por ese motivo es que Chile lo que va a hacer es empezar a colocar personas, como les decía el día de ayer, más civiles en los puertos de Bolivia. Y la sorpresa importante va a ser el caso de Antofagasta. Hay un documental también desde la visión chilena en la cual nos muestra cuál había sido más o menos el número de habitantes, porque se había desarrollado un censo en el territorio de Antofagasta y se tiene estos los números por si acaso para que lo tengan anotado. En el caso de Bolivia vivían alrededor de 1.226 habitantes. 1.226. Son tiempos de república, entonces, de inicio de repúblicas. Hay muchas pocas personas, no vamos a hablar de millones de personas. 1.226 bolivianos viviendo en el litoral. En el caso de Chile, se van a asombrar, en el caso de Chile, el número de habitantes chilenos en el litoral boliviano, 6.544. Fíjense, 6.544 es el número de habitantes chilenos que vivían en Antofagasta. Entre otros, es decir, nacionalidades peruanas, españolas, argentinas y de otros, simplemente 727. 727, pueden colocar ahí otros. Ese es el detalle interesante y por eso podemos entender que simplemente Chile lo que va a hacer es ingresar a Antofagasta y, como decía un documental desde la visión chilena, literalmente la población de Chile los va a aplaudir al llegar a Antofagasta. La toma se hace y Bolivia pierde Antofagasta. ¿Qué más sucede en el caso de Antofagasta? Ahí están viendo un dato importante, sáquenle una capturita, como siempre les digo, es el caso de Genoveva Ríos. Algunos datos de la personaje, es una heroína en realidad, es muy recordada en la historia de Bolivia. Cuando estamos en la edad de básico, más que todo se nos habla mucho de la niña. Lo que ha desarrollado, fíjense, hay unos datos importantes. Nació en 1865, se ignora en realidad cuándo falleció. Estaba tratando de buscar la información, no existe la información. Incluso vi en televisión boliviana o Bolivia TV, interesantemente la misma situación, no se sabe específicamente cuándo ha fallecido la niña, simplemente porque
se había perdido contacto, por decir, con la persona, y al final de cuentas no se supo. Fíjense los datos. Ríos, dice Genoveva Ríos, en ese entonces de 14 añitos de edad, resguardó la bandera boliviana del edificio de la Intendencia de la Policía de Antofagasta. Había cuidado entonces, ya todos saben el relato, agarró la banderita, lo escondió entre sus ropas y corrió. Pero, ¿qué hacía una niña en la Intendencia de la Policía? El segundo párrafo nos aclara. Su padre, Clemente Ríos, era comisario de la Policía Boliviana de Antofagasta. Pues fíjense, su papá había sido policía, posiblemente él es el que le entrega la bandera y la niña lo coloca entre sus ropas y corre. Ese es el detalle entonces acerca de esta primera heroína en el caso de la Guerra del Pacífico. Listo, lamentablemente con este punto hemos iniciado la Guerra del Pacífico y hemos perdido ese territorio. Vamos a continuar todavía. Fíjense, 2 días después, 14 de febrero comenzó, el 16 de febrero del año 1879, la ocupación de Mejillones y Caracoles. Lamentablemente, Chile va a tomar fácil estas localidades, Mejillones, que al mismo tiempo es una localidad y un puerto, y Caracoles, que simplemente es una localidad. Este periódico que están observando del momento, de ese tiempo, dice 14 de febrero, tropas chilenas tomaron por asalto el puerto. Otro detalle que muestra Mejillones y Caracoles en poder del invasor. Todo el pueblo con el gobierno para defender la patria, viva Bolivia, viva Perú, abajo Chile. Ese es el tipo de cosas que se estaban mencionando en ese tiempo. Dicho sea de paso, hay que aclarar un detalle mientras vemos esta imagen del comercio de ese tiempo. Interesantemente, la reacción del ejército boliviano frente al ejército chileno no va a ser de inmediato, por varias razones. Muchas veces nos han contado el detalle del carnaval. No sé si en sus regiones ustedes lo han tenido de esa misma manera en el interior del país. Por lo menos aquí en La Paz se menciona mucho ese detalle, el caso del carnaval. En algún momento de forma muy negativa. A veces en el ideario boliviano, en el pensamiento boliviano, se dice los bolivianos estaban de carnaval, por eso es que no defendieron y perdieron el litoral. Cosa en parte errada. ¿Ya? ¿Por qué? Como siempre les digo, para ese entonces no había la manera de informarnos de forma rápida, como en el caso que tenemos el día de hoy. No existía lo que era, por ejemplo, el Internet, teléfonos, no había una forma rápida de poder decir lo que estaba pasando en el litoral a la ciudad de La Paz o a la ciudad de Sucre. Era muy complicado. Entonces, imaginen esa situación. Simplemente es muy complicado saber lo que pasó el 14 de febrero. Va a haber mucho tiempo hasta que se sepa la noticia de la invasión de Chile. Otro punto importante es el caso de la organización del ejército boliviano. Es imposible que de un día para el otro se pueda organizar todo el ejército y mandarlo hasta el litoral. Va a tardar muchísimo incluso si es que Bolivia hubiese decidido mandar tropas hacia el litoral. Un tercer detalle siempre quiero que tomen en cuenta es el caso de no puede mandar Bolivia, el gobierno boliviano, no puede mandar directamente al ejército boliviano hasta el litoral. Carecemos de ferrocarriles. Eso es lo lamentable. No tenemos ferrocarriles hacia el lado del litoral. Y uno podría pensar, podrían marchar las tropas bolivianas hasta Antofagasta o hasta Calama, donde está Eduardo Barroa. Lamentablemente tampoco se puede hacer eso, porque en realidad el caso es bien clarito. Cuando se habla del litoral, la región es un desierto. Se le conoce como el desierto de Atacama. Entonces, hasta llegar a las localidades específicas de Antofagasta, Calama, Caracoles, es un desierto el que está en medio. Entonces, como pueden ver, es imposible, casi imposible, mandar las tropas de Bolivia hacia el litoral. Entonces, ese es el detalle. El gobierno boliviano lo que va a hacer es mandar simplemente las tropas, organizar todo el ejército en el norte del litoral. Aquí cerquita, como siempre les digo, cerca de La Paz, en Tacna, territorio peruano.
Ahí va a ser el encuentro de las tropas de Bolivia y de Perú para enfrentar a las tropas de Chile. Vamos con otro detalle, vamos a ir saltando constantemente, vamos a ir saltando más fechas y más meses, por si acaso. No se van a alarmar que vayamos saltando de muchos meses. Otro de los datos va a ser el 21 de marzo del mismo año, la toma de los puertos. Ambos que están observando ustedes son puertos, Cobija y Tocopilla. Son puertos que se habían eh, habilitado hace varios años con diferentes presidentes. El caso es lamentable en este. La toma de Antofagasta es muy parecida en este caso. Toman Cobija y Tocopilla los chilenos sin resistencia alguna por parte de los bolivianos. Como ya les dije, hay más chilenos que bolivianos. Lo más duro del asunto es que en algún momento incluso hay varios bolivianos que van a estar a favor de la invasión chilena. ¿Por qué motivos? Fácil y sencillo. Simplemente los bolivianos que viven en el litoral es muy complejo tener relaciones económicas con Sucre. Sucre es la capital boliviana, ¿no ve? Entonces es muy complicado porque está muy lejos. En el caso de varios bolivianos, optan por la fácil situación, tener relaciones económicas y diplomáticas con Santiago de Chile, que está en la misma línea de la costa. Es más fácil para los bolivianos y los chilenos que vivían ahí tener relaciones con Santiago de Chile que con Sucre. A no olvidar ese detalle. Vamos a detallar otro punto clave en la historia. Es el caso del 23 de marzo del año 1879, la batalla de Calama. Se lo conoce también con el nombre de la defensa de Calama. Entonces, no se vayan a olvidar para nada, batalla o defensa de Calama. Un detalle importante en este caso es este punto. Los personajes que están viendo son los que van a organizar a los que van a desarrollar la resistencia en Calama. El primer, perdón, el personaje principal de en medio, Severino Zapata, van a ir tomando nota, es prefecto de la región, es prefecto del litoral. Para decir en nuestro tiempo, gobernador, sí, para que entendamos. Es el prefecto entonces del litoral. Este personaje había huido de Mejillones hasta Calama. Estaba justamente en Antofagasta cuando se desarrolla todo el ingreso de las tropas chilenas a territorio boliviano, huye a Mejillones y de Mejillones va a huir hasta Calama. En Calama va a tratar de organizar una primera defensa, como estamos hablando del tema. El personaje principal también, Ladislao Cabrera, cabeza del municipio del Litoral, y entre los dos van a organizar todo esto. Una de las personas importantes de la región también va a ser Eduardo Avaroa. Su nombre lo van a resaltar, todos ya sabemos, héroe nacional. Eduardo Avaroa Hidalgo. Su otro apellido entonces es Hidalgo. Como pueden ver, su apellido se escribe con B alta por si acaso. Establecido a partir del año 2015 aquí en Bolivia. Se dice que hace años atrás, ustedes deben tener también los cancioneros a nivel nacional, se distribuyen, siempre se escribía con B pequeña, pero a partir del 2015 se ha ido estructurando su nombre específicamente con B alta. Ahora, estos tres personajes van a desarrollar justamente la defensa de Calama a la cabeza de 135 hombres. Anótense el detalle, son 135 personas que van a defender la localidad de Calama. ¿Qué es lo interesante? No dice soldados, dice hombres. Son civiles los que están cuidando la localidad de Calama. Otro detalle importante es el que están observando justamente. Ustedes saben el detalle, los chilenos ingresan a Calama. Lamentablemente los pocos 135 hombres civiles que están tratando de defender van a ser sorprendidos básicamente por el ejército chileno, van a ser desplazados fácilmente, aniquilados,
Y el último reducto va a estar justamente en el caso del puente El Topáter. Anotarse ahí el dato, el puente El Topáter. Entonces, en el puente El Topáter va a estar justamente Eduardo Barón, le van a disparar, va a estar herido el personaje, y hay algunos chilenos que le dan la voz de que se rinde. A lo que él va a decir, rendirme yo, que se rinda su abuela, ya saben el resto de la frase. Esa es la frase histórica de Eduardo Avaroa Hidalgo. Un paréntesis aquí, compañeros, hay que aclarar un poquito. Hay un detalle interesante. En algún momento, aquí dictando clases con los compañeros, vamos hablando un poquito y reflexionando sobre este tema. Varios compañeros me dicen, profe, tenemos una visión diferente de Eduardo Avaroa. Hay algunos que lo resaltan como héroe nacional, pero hay otros que dicen en sus biografías y reseñas que en realidad Eduardo Avaroa no tendría que ser quizás considerado como héroe, porque lo único que él ha hecho es defender su territorio, específicamente su terreno. Era un hacendado y había cuidado esa parte de su territorio. Y siempre les voy aclarando a los compañeros y les voy diciendo, pero en realidad es lo más natural que cualquier persona podría hacer. Siempre les digo, imagínense ustedes que hay algún lío así imaginariamente, algún lío en la zona, uno no va a cuidar la casa del vecino específicamente, sino uno va a pensar primeramente en cuidar la casa propia. Entonces, es lo más natural, cualquier persona haría lo mismo, y ahí lo que está haciendo Eduardo Avaroa, si es que cuida sus terrenos, al final de cuentas está cuidando territorio boliviano. Sea de esa manera o simplemente porque él quería cuidar territorio boliviano, al final de cuentas quedó como un héroe nacional, tratando de no rendirse hasta el final y con esa frase muy famosa. De esa manera se cierra este capítulo. Por si acaso un detalle que también quiero aclararles y lo van a anotar por si acaso, el 23 de marzo, anótense la fecha, que coincide justamente con la batalla de Calama, 23 de marzo del año 1952, en el año 1952, se van a repatriar los restos de Eduardo Baró. Entonces, ¿qué es eso de repatriar? Simplemente los restos de Eduardo Baró estaban descansando allá en Calama después de haber fallecido. Lo que hacen los bolivianos, como hemos perdido el territorio, es exhumar los restos de Eduardo Baró y trasladarlos aquí a Bolivia. Eso se hizo en el 52, en plena Revolución Nacional en Bolivia. Listo, compañeros. Ese es un detalle importante. Vamos a saltar a otra fecha más, como siempre les digo. Antes de pasar a este punto, perdón, me faltaba un detallito, anótense, 30 de abril del año 1879. 30 de abril 1879, el mismo año. En el 30 de abril lo que sucede, van a colocar ahí al ladito, es recordado como los 13 días de marcha. 13 días de marcha. 13 días de marcha. En las reseñas históricas se cuenta esto, lo que les decía, en el norte del litoral nos vamos a concentrar conjuntamente con los peruanos. 4.500 es el número de efectivos del ejército boliviano, anótense, 4.500 soldados del ejército boliviano literalmente van a llegar a Tacna, van a marchar hasta Tacna. Para que tengan la ubicación, les vuelvo a repetir, sur del Perú, norte de el litoral boliviano. Ahí se va a ubicar estos 4.000 soldados bolivianos. Pero ¿qué es lo más desastroso para Bolivia? Que Bolivia no tiene ferrocarriles ni siquiera hasta Tacna, que es una localidad más cercana que es peruana. ¿Qué es lo que va a hacer Bolivia? Literal, 13 días de marcha, es decir, 2 semanas aproximadamente que van a ir caminando las tropas bolivianas hasta Tacna. Imagínense, siempre les digo esto, despertarse 5 de la mañana, empezar el camino hacia Tacna en el altiplano boliviano, es mediodía, almuerzan, después del mediodía continúa nuevamente la marcha hasta las 5 o 6 de la tarde,
descansan ahí, pasan la noche y al día siguiente va a ser el mismo trajín. Y al mismo día nuevamente va a repetirse día tras día lo mismo por 13 días. Imagínense cómo habrán llegado las tropas bolivianas hasta Tacna. Por ese motivo se puede entender un poco por qué es que Bolivia pierde tan fácilmente el caso de la Guerra del Pacífico, aparte del apoyo de Inglaterra, como dijimos. Vamos a saltar a varios meses más adelante. Muchos de los casos son pequeñas batallas en algún momento que se han desarrollado mayo, junio, octubre. Vamos a pasar a otra fecha que me parece muy importante. Va a ser 6 de noviembre del mismo año. 6 de noviembre, mismo año 1879. Se conoce con el nombre de Combate de Pampa Germania o el Combate de Agua Santa. ¿Qué es lo que sucede ahí en el Combate de Pampa Germania o Agua Santa? Una de las historias más trágicas, uno de los puntos más trágicos de la historia de la Guerra del Pacífico para parte boliviana. Vamos a imaginar, ahí vayan tomando nota, en el norte va a estar Arica, la localidad de Arica, en el sur va a estar Iquique, muchos tal vez conocen la región, norte Arica, sur Iquique. En el norte de este territorio, en Arica, va a estar las tropas de Bolivia. No va a estar específicamente la ciudad de Arica, va a estar a cercanías de la ciudad. En el caso del sur, en Iquique, va a estar estacionado las tropas peruanas. En medio de las dos, entre Arica e Iquique, va a estar ingresando las tropas chilenas. Entonces, tranquilamente se puede desarrollar una sorpresa militar, una estrategia para poder vencer a los chilenos. Y más o menos es lo que está ocurriendo. Chile, al ingresar a esa región intermedia, Perú va a darle frente en la batalla y va a estar combatiendo simplemente contra los chilenos. Muy cerca, las tropas de Bolivia. El personaje que va a comandar las tropas bolivianas, Hilarión Daza, como están viendo en la imagen. ¿Qué hace Hilarión Daza cuando se desarrolla este combate? Da la voz de retirada. Eso es lo lamentable. Simplemente se retira del combate, ni siquiera ingresa. Hay muchas versiones sobre este detalle. Hay dos teorías, porque no hay nada comprobado hasta el día de hoy. Hay dos teorías sobre el caso. Unos dicen que Hilarión Daza se retiró porque en realidad lo que estaba observando era la pérdida de los colorados de Bolivia. Él comandaba al regimiento Colorados de Bolivia y se dice que él tenía miedo que posiblemente iban a ser derrotados los Colorados de Bolivia y automáticamente iba a dejar de ser presidente de Bolivia. No se olviden, el día de ayer les decía, Hilarión Daza fue presidente por un golpe de Estado. Entonces, los Colorados son los que le estaban apoyando y si perdían automáticamente dejaba de ser presidente. Otro detalle interesante, otra teoría. Muchos dicen no sucedió eso, sino que básicamente había recibido un monto de dinero de parte del Estado chileno. No hay nada comprobado, como les digo, hasta el día de hoy no está comprobado por un detallito importante. Esto les adelanto un poco así entre paréntesis. Hilarión Daza, cuando se termina la Guerra del Pacífico, va a ir a vivirse a la Argentina. Va a estar un tiempo allá en la Argentina, nuevamente va a movilizarse y se va a ir a vivir a Perú. Cuando está en el Perú, manda una nota a un presidente boliviano aquí, Baptista Caserta, su apellido, le manda una carta diciéndole que simplemente quiere que se le hagan un juicio de responsabilidades a Hilarión Daza para decir su verdad, por qué motivos abandonó a las tropas peruanas en este punto. Lamentablemente, Baptista va a dar la orden de captura de Hilarión Daza, se va a desarrollar, quizás se iba a desarrollar el juicio de responsabilidades. Hilarión Daza ingresa al territorio boliviano, va a estar en Uyuni, y ahí en Uyuni lamentablemente es capturado y lo asesina. Por eso es que la versión de ambas teorías hasta el día de hoy no está comprobada. Nunca se supo la verdad específica del asunto.
Eso es noviembre entonces. ¿Qué es lo que va a pasar en diciembre, compañeros? Hilarión Daza tenía miedo de que le iban a dar un golpe de Estado y justamente eso es lo que ha sucedido. 28 de diciembre del año 1879, golpe de Estado a Hilarión Daza. Narciso Campero, al personaje que están observando ahí en la imagen, Narciso Campero, presidente de Bolivia, nuevo presidente de Bolivia. Como siempre les indico, es un caso muy curioso el caso de la Guerra del Pacífico. Se hace un cambio de presidente en plena guerra. Entonces, el problema va a ser reorganizar nuevamente las tropas al mando de Narciso Campero. Se reorganiza, lamentablemente va a ir habiendo diferentes batallas cortas y pequeñas que se desarrollan en enero, en febrero, en marzo, y lo más llamativo del asunto, lo más importante de todo el detalle del año 1880 va a ser esta fecha que están observando, 26 de febrero del año, perdón, 26 de mayo del año 1880. La batalla del Alto de la Alianza. La batalla del Alto de la Alianza se desarrolla en Tacna, por si acaso. Dato interesante. En Perú se le conoce con el nombre de batalla de Tacna, pero en el resto, aquí en Bolivia, mejor dicho, se lo conoce como la batalla del Alto de la Alianza. A no olvidarse ese detallito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la batalla? Es la misma imagen que les había comentado hace momentos atrás. Va a estar las tropas de Chile peleándose literalmente en el norte del litoral. A ese punto Bolivia ha perdido ya todas las localidades importantes del litoral y lo único que hace es tratar de derrotar a los chilenos en tal. Entonces Perú y Chile se van enfrentando e interesantemente, mejor dicho, los colorados de Bolivia que están observando ahí la imagen, los colorados de Bolivia ingresan a la batalla. Se dice incluso que ha habido una especie de silencio, una especie de pausa en la batalla al ingresar los colorados de Bolivia, porque han ingresado con una frase muy famosa que están viendo ahí al costadito de la imagen. Esa es una de las frases famosas en la historia de la Guerra del Pacífico. Lamentablemente, cuando los colorados de Bolivia ingresan, van a ir dando mucha batalla a los chilenos, los hacen retroceder, pero lo lamentable va a ser esto, que el ejército chileno tiene ejército de retaguardia, con eso va a ser retroceder al ejército peruano y boliviano, y al final de cuentas es vencido Perú y Bolivia. ¿Listo? Lamentablemente, así concluye la campaña de Bolivia en la Guerra del Pacífico. Esta es la última batalla que hemos tenido los bolivianos en el contexto de la Guerra del Pacífico. Ahora, otro detalle importante hay que mencionarlo. Después de la batalla, aquí en Bolivia, ¿qué es lo que estaba sucediendo en cuestiones políticas? Van a tomar nota de dos agrupaciones políticas aquí en Bolivia en ese momento. Uno, se le llama los pacifistas. Pues no se olviden, el grupo Los Pacifistas. En el caso del grupo de los pacifistas, han tenido una frase muy famosa, muy conocida, van a anotarlo, entre comillas, abren comillas, y anotan la frase famosa, dice, una derrota es suficiente. Esa es la frase famosa de los pacifistas, una derrota es suficiente. Ya se sobreentiende, son pacifistas, es decir, quieren que Bolivia deje por completo la Guerra del Pacífico. Pero en este mismo contexto, hay otra agrupación boliviana, política por si acaso, que sí quiere continuar con la guerra. Se llaman los guerreristas. Anótense también el nombre, los guerreristas, y tienen también estos una frase muy famosa. Abran comillas y dice la frase famosa de esta manera. Hasta las últimas consecuencias.
hasta las últimas consecuencias. Esa es la frase famosa de los guerreristas, cierren comillas. Entonces, ¿qué es lo que se está disputando en la política boliviana al interior de Bolivia? ¿Continuar o no continuar con la guerra del Pacífico? Y Narciso Campero va a hacer caso al final de cuentas al grupo pacifistas. Bolivia deja la guerra. Por eso les decía, es la última batalla. En el caso de Perú, va a continuar la guerra 1881, 82, 83, 84. 4 años más de guerra va a tener el Perú contra Chile y lo que va a hacer es perder gran territorio de las zonas del sur del Perú, varias provincias, incluso va a perder la capital Lima. En 1884 lo que sucede es la firma del Pacto de Tregua. Chile y Perú firman un documento en el cual dicen dejamos la guerra e interesantemente Chile le devuelve todos los territorios del sur a Perú, excepto dos. No va a poder devolverle o no le va a querer devolver. Uno, Arica era peruano por si acaso, y la otra región era Tarapacá. Son dos regiones que Chile no le va a devolver hasta el final a Perú. Bolivia va a tratar de desarrollar igual negociaciones con Chile e interesantemente va a desarrollar muchas negociaciones hasta el Tratado de Paz. Un detalle que me olvidaba, en el caso de la batalla del Alto de la Alianza, este es el personaje clave también, un pequeño héroe. Ahí está Juancito Pinto, su nombre Juan Pinto Cabrera. Nació, como dicen, en 1867 en un lugar llamado aquí Tanque de Agua. Lo interesante de este personaje es que él tenía, se dice, 11 años de edad cuando estaba con los Colorados de Bolivia. Posteriormente, cuando se desarrolla la batalla del Alto de la Alianza, él va a tener 13 añitos. Se cuenta mucho de este personaje que era capísimo en la corneta, pero es más conocido por el tamborcito, porque justamente el día de la batalla del Alto de la Alianza, Juan Pinto tenía las baquetas, vamos a decir así, y el tamborcito para ir sonándolas a favor de los Colorados de Bolivia. Entonces, lamentablemente, le van a disparar al personaje en el corazón y fallece de esa manera. Ahí está, un detalle que me estaba olvidando. Como les iba diciendo, entonces, el caso del pacto de tregua entre Perú y Chile ha dado resultados para Perú y Bolivia estaba buscando negociar también con Chile. Y justamente la negociación se desarrolla y el resultado va a ser este que están observando ustedes, 20 de octubre de 1904, no se van a olvidar para nada, compañeros, 20 de octubre del año 1904. Lo que les decía hace unas clases atrás, el 20 de octubre no se van a olvidar, es una fecha importante. Aquí para nosotros los paseños es bien facilito de recordar porque el 20 de octubre es la fecha de fundación de La Paz. Pero no se olviden, fecha de fundación de La Paz y al mismo tiempo es, por decir así, la fecha solamente el día y el mes, ¿no? Los años no coinciden. Tratado de Paz y Amistad firmado entre Bolivia y Chile. El Tratado de Paz lamentablemente ha sido pésimo para nosotros. Chile no quiere responder con la posibilidad de una posible salida al mar para Bolivia y hemos perdido el número de kilómetros cuadrados que están observando. 120.000 kilómetros cuadrados es lo que pierde Bolivia. Lo que perdemos es un acceso al Océano Pacífico. Siempre les digo, es un territorio muy pequeño lo que hemos perdido en comparación al Chaco y al Acre, pero lamentablemente es una zona que es vital para los bolivianos. ¿Quién es el firmante del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile? Va a ser Ismael Montes Gamboa, presidente para el año 1904, no se olviden, es el que firma el Tratado de Paz y Amistad. Ahí está entonces
No se olviden del personaje Ismael Montes Gamboa. Vamos con otro subtítulo. Hasta ahí cerramos un primer capítulo, la pérdida completa del litoral. Vamos con un detalle importante, son las negociaciones con Chile. Hemos tenido varias negociaciones, pueden sacarle una captura, ahí está. Pero lo más resaltante de este detalle es el año 1929. Este detalle no es un tratado, no es una negociación directa con Chile, lo que dice es una protesta acerca del protocolo complementario. ¿Qué quiere decir el protocolo complementario? Chile y Perú habían firmado un documento, el pacto de tregua que les decía, pero habían sumado un pequeño anexo, es decir, habían adicionado un punto que es el llamado protocolo complementario, en el cual dice y afirma de que cada vez que Bolivia quiera de alguna manera tener una salida hacia el mar, tiene que negociar Perú y Chile. Entonces, ahí está el detallito. El protocolo complementario lamentablemente nos cierra la posibilidad a una salida al mar. Hay una frase muy famosa que se maneja en cuanto al tema marítimo. Se dice que Chile tiene la llave y Perú tiene el candado. Si nosotros queremos negociar con Chile, Chile automáticamente muchas veces nos dice qué es lo que dirá el vecino país del Perú. Perú a momentos nos dice otra cosa y al final de cuentas no tenemos una posibilidad de negociar con ninguno de los dos países. Ese es entonces el acuerdo de 1929, es una queja que Bolivia hace frente al protocolo complementario que no se va a anular, lamentablemente. Sáquenle capturita, ahí están más negociaciones, 1950, 1961. El 75-78 es un caso importantísimo, por eso está en negritas, el abrazo de Charaña. En el año 1979, 83, también otro punto importante, los compromisos de Chile en la OEA. Y el año 2006, la agenda de los 13 puntos. Vamos a detallar estos 3 puntos de forma rápida, concreta. Ahí está el primer detallito. Anótense los años, subrayenlo bien. Muy conocido el tema, el abrazo de Charaña. ¿En qué consiste? En ese tiempo, ambos países, tanto Bolivia como Chile, estaban viviendo lo que se llama la época de dictaduras. El presidente de Bolivia, lo van a ir tomando nota, era Hugo Banzer Suárez, el general Hugo Banzer Suárez. En el caso de Chile, el presidente chileno, también un militar, general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet Ugarte. Ahí está. Entre estos dos militares, fíjense el detallito importante, y Banzer lo decía así textual, él había dicho a Pinochet, lo que los civiles no han podido resolver, podríamos nosotros resolverlo entre militares. Un acceso a una salida a lo que va a ser el Océano Pacífico. Chile acepta la negociación, Bolivia viaja hasta Charaña, que es la frontera Bolivia-Chile. Ahí se va a firmar muchos documentos como la habilitación de relaciones diplomáticas nuevamente entre los dos países porque estaban completamente quebradas las relaciones diplomáticas, se vuelven a tener embajadores y demás, se firman muchos documentos sobre ese punto, pero el aspecto más interesante y curioso ha sido que Banzer y Pinochet se dan un abrazo ahí en Charaña, multitud de gente, prensa internacional, y simplemente se dan un abrazo. Ese es el famoso abrazo de Charaña. Bolivia tiene la posibilidad de un acceso al mar. Chile le da la posibilidad de tener un pequeño corredor desde Bolivia, La Paz, hasta lo que va a ser más o menos el norte de Arica. Al final de cuentas, Chile, por el
como les había dicho, por el protocolo complementario, va a preguntar a Perú cuál es la situación, si se puede o no se puede entregar territorio a Bolivia. Perú de inmediato coloca más propuestas para impedir de alguna manera que Bolivia tenga una salida, no quiere borrar las negociaciones, Chile no da una contrapropuesta, Bolivia niega lo que quiere hacer Perú, y al final de cuentas se vuelven a romper las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Ese es un primer punto. El otro punto clave es el caso de 1979-1983, les decía, los compromisos de Chile en la OEA. La resolución, que pueden buscarlo ustedes en el internet tranquilamente en el Google, colocan resolución 426 de la OEA y les va a salir el documento, es el caso de qué es lo que dice Chile con respecto a la salida del mar de Bolivia en la OEA. Lamentablemente lo que ha pasado aquí en Bolivia es muy duro. En el año 1979, cuando se inició las negociaciones, interesantemente se ha hecho en La Paz la negociación. La reunión de la OEA se ha desarrollado aquí en La Paz 2 días, 31 de octubre y 1 de noviembre. El 31 de octubre hay muchas delegaciones internacionales, imagínense, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, demás países están sesionando, están reunidos aquí en La Paz, y lo que la OEA en general dice es que el problema de Bolivia y Chile no es bilateral. ¿Qué quiere decir que no es bilateral? Que no es de dos países. El problema no solo es Chile-Bolivia. La OEA había dicho que el problema es multilateral, es decir, que le compete a todos los países de América. La OEA está a favor de nosotros, la mayoría de los países, y está con la posibilidad de que Bolivia tenga una negociación o una salida al mar. Al día siguiente, 1 de noviembre, lamentablemente, golpe de Estado en Bolivia. Más adelante vamos a ver el detalle. Natush Bush va a ser el causante del golpe de Estado aquí en Bolivia, en plena OEA, aquí en La Paz. Tienen que huir los de la OEA, escaparse, y lamentablemente se va a quedar con la solución a medias. Lo positivo del asunto es que años posteriores se va a retomar el tema, y al final la resolución que dice que Chile tiene que darle un acceso hacia el Océano Pacífico a Bolivia. Todos los países o la mayoría de los países han votado a favor de Bolivia, pero la resolución no es obligatoria, es decir, todos los países le dicen a Chile que le dé acceso a Bolivia al mar, pero no pueden mandar un ejército para obligar a Chile a que obedezca la resolución. No se puede, simplemente es un compromiso de la mayoría de los países de la OEA frente a Chile. Y nuevamente no se puede desarrollar nada frente a Chile porque no acepta la resolución. Vamos al año 2006. Como están observando, la agenda de los 13 puntos. En el caso de la agenda de los 13 puntos, el personaje clave aquí en Bolivia es Evo Morales. Y en el caso de Chile va a ser Michelle Bachelet, presidenta de Chile y presidente de Bolivia respectivamente. En el caso de Evo Morales, inicia una negociación con Chile, no solamente en el aspecto marítimo, sino en todos los temas diplomáticos con Chile. Abren embajadas en La Paz y Santiago de Chile, se llevan muy bien entre los dos presidentes, hacen visitas protocolares tanto de Chile y Bolivia, respectivamente, les dan obsequios, regalos, se llevan muy bien, como les vuelvo a repetir. De los 13 puntos, la agenda de los 13 puntos son 13 temas que tienen que tratar Bolivia y Chile. De los 13, el último tema es el del mar. Los 12 anteriores se van resolviendo poco a poco. El problema va a ser cuando se llega al 13º punto. Bolivia trata de negociar con Chile, y Chile lo que hace es tratar simplemente de alargar el momento de la discusión del tema marítimo.
Con Michelle Bachelet, al final de cuentas, no tenemos ninguna solución. Lo que pasa en Chile es elecciones. Michelle Bachelet deja de ser presidenta de Chile y el nuevo presidente va a ser Sebastián Piñera. En el caso de Evo Morales, también va a haber unas elecciones posteriores y Evo Morales es ratificado presidente de Bolivia. Hay una continuidad en el caso de Evo Morales, pero en el caso de Bachelet no. Piñera es más duro que Bachelet y al final de cuentas, de forma directa, diplomáticamente hablando, le va a decir a Bolivia, no tenemos nada que negociar. Por eso es que se desarrolla este punto. Anótense como subtítulo, reivindicación marítima. Reivindicación marítima. Dicho sea de paso, Evo Morales trató de negociar con Piñera allá en Chile, en Santiago, en una de las reuniones, creo que era de la UNASUR, e interesantemente se lo dijo de forma abierta, casi poquito más le dice, te regalamos gas por mar, pero fue más sutil. Evo Morales le dijo, podemos hacer negociaciones con Chile para la venta de gas a Chile. Para que entendamos la situación, Chile no tiene gases, pozos gasíferos, tiene que exportar todo el gas que utiliza allá y es muy caro. Por eso es que Evo Morales le daba la posibilidad de tener un gas más barato. Pero Piñera dijo, no, así de directo. Esta fecha del 23 de marzo del 2011, ¿qué es lo que nos afirma? La decisión de Bolivia de acudir a tribunales internacionales de justicia. Como ya todos saben, ir a La Haya, allá en Holanda, hacerle un juicio a Chile e ir a La Haya. ¿Qué es lo que Bolivia va a solicitar? A La Haya le va a decir que quiere que se obligue a Chile a negociar con Bolivia para una posterior salida al mar. Vamos a detallar, vamos a saltar este punto que no es tan importante, vamos a saltar directamente a este punto. El 24 de abril, saquen una captura y la fecha, 24 de abril del 2013, presentación de la demanda marítima. Bolivia va a presentar los documentos que Evo Morales ya en el 2011 dijo que se iba a hacer un juicio a Chile. ¿Quién va a desarrollar la presentación de la demanda marítima? Lo va a hacer el actual vicepresidente de Bolivia. En ese momento era canciller, David Choquehuanca Céspedes. Entonces, David Choquehuanca es el que entrega el documento a La Haya. Solamente es la entrega del documento esta presentación de la demanda. Fíjense, 2013, al año siguiente, va a ser año 2014. Ahí está el detalle, saquen una capturita también. 15 de abril del año 2014, presentación de la memoria boliviana. ¿Qué significa esto? Que Eduardo Rodríguez Belcé, como están viendo en la imagen, es el que va a defender a Bolivia, es decir, va a exponer el tema del mar frente a los jueces de La Haya y frente a los abogados de Chile. Entonces, Eduardo Rodríguez Belcé hace una buena explicación del tema marítimo, las veces que Bolivia ha, ha desarrollado negociaciones con Chile y simplemente al año siguiente, 2015, le toca a Chile negociar, o perdón, exponer el tema en La Haya. El 2016 lo va a hacer Chile nuevamente y el 2017 lo va a hacer Bolivia. Y terminamos con este punto. El 1 de octubre del año 2018 se desarrolla el fallo de La Haya. Como siempre les digo, ustedes son jóvenes, han vivido este desarrollo de la reivindicación marítima. El 1 de octubre se ha dictado el fallo de La Haya que dice básicamente que Chile no está obligado a negociar una salida al mar con Bolivia. De los diferentes jueces que nos ha tocado, 2 nos han apoyado y el resto, que eran alrededor de 14 jueces, han votado a favor de Chile. De esa manera, perdemos la posibilidad de una salida al mar. Ahí está, compañeros. Espero que les
haya parecido muy interesante el detalle. Ahí vamos a quedar. El día lunes continuamos con la guerra civil en Bolivia.